Hola amigos, otra semana, otro video. Estamos acá para mostrarles otro nuevo diseño. Iban a ser 3 modelos, pero bueno, lo vamos a dejar en uno porque YouTube la verdad que me está hinchando bastante las pelotas. No me da bola con los videos. Los voy a hacer más cortos y los voy a hacer más seguidos. Vamos a ver si así resulta. Bien, estábamos con eso antes de empezar a putear. Y lo que les iba a decir es que vamos al puto video, no sin antes pedirles que se suscriban, que comenten y que me dejen un like, por supuesto. Así crecemos, ¿sí? Vamos con él. Bueno, superada la animación pedorra, vamos a ir con el videito. Ahí lo que estamos haciendo es cortamos un cañito de plástico para empezar las orugas. Las pegamos unas con otras y bueno, eso va rodeado de una goma eva, acá le decimos así, no sé cómo le dirán en otros países. Y bueno, eso van a ser las orugas, ¿sí? Después cortamos pedacitos de la misma goma eva y simulamos las orugas. Adentro de las orugas van palitos escarbadientes y la parte de adentro del fibrón, de una fibra, no de un fibrón. ¿Por qué? Porque es lo que se me cruzó, lo que tenía a mano. No hay ninguna otra razón. Bien, ahí lo que me pasó es que la fibra que corté era una fibra que funcionaba y la confundí con una de las fibras secas que tengo para usar en las cosas que yo hago. Así que bueno, espero que no se entere mi piba que le hice mierda una fibra. Si no voy a tener problemas. El misilero es el vehículo terrestre con mayor alcance y poder de fuego. Su blindaje es poderoso para evitar ser tomado por el enemigo. Sus 2 tripulantes están altamente especializados. Su avance es lento y busca lugares altos para maximizar daños en el enemigo. El poder de fuego lo hace el vehículo indispensable para ganar cualquier batalla. Bueno, ahí lo que me pasó es que la cucharita se me hizo cadorcha. La estaba lijando, la estaba sacando la parte recta para dejarle solamente la parte redondeada que me sirve de escotilla. Bueno, se me hizo cadorcha. No puedo hacer nada. Así que lo cambié por otra tapita y listo. Ahí estoy probando algunas cosas. No tenía muy bien seguro. Pensé en hacerle un periscopio. Y bueno, me pareció una mierda, así que lo saqué y le puse una especie de, no sé, un aparato delante de la parte de adelante. Y bueno, fíjense que son todos elementos bastante sencillos de conseguir. Trato siempre de hacer cosas para que ustedes la puedan duplicar en sus casas, sacar ideas y ponerlas en práctica. Así que no sean boludos, traten de hacer algo, es muy divertido y les va a gustar. Poné segunda, boludo, no ves que se está aburriendo la gente, dale, metele pata, huevón, dale. Bueno, genial, quedan 2 modelos más, los vamos a hacer en 2 o 3 días, voy a sacar el video, vamos a ver cómo funciona. Y nada, nos vemos en ese video. No me dejen solo, no me dejen a la pata, acuérdense de comentar, un like y si no se suscribieron, si es la primera vez que pasan por acá, suscríbanse que me hacen una gran gauchada, dale, así crecemos y hacemos más cosas interesantes para que puedan reproducir. Nos vemos en el próximo video, chao.